toda la muestra es un poco ver también qué responsabilidades vienen con lo que es ser judío o llamarse judío, ¿no? Y qué responsabilidades uno quiere aceptar y está dispuesto a seguir transmitiendo, y como responsabilidad también de ciertos hechos traumáticos que han marcado como la última parte de la historia, que han dejado una huella por lo menos muy importante, si bien el judaísmo no es el holocausto, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero ha dejado una huella muy marcada. Es también cómo lograr, no diría sublimar, pero más bien digerir todo ese periodo para también poder seguir adelante con todo lo otro que no se conoce y que tiene más que ver con un aspecto cultural y personal de relación de uno con los demás, ¿no? Más allá de uno, y más la complejidad, ¿no?, del judaísmo que tiene la parte de pueblo, la parte de religión, ¿no?, que es lo que uno también quiere llevar a cabo. Hay tantos judíos como personas en el mundo, te diría, porque cada judío lo que tiene un poco es esta libertad, ¿no?, que viene, para mí es inherente al ser judío, ¿no? Creo que por ahí está, y bueno, y toda esta muestra es un poco esa digestión de ese último periodo que también nos está trancando y a veces jugando en contra en el desarrollo de nuestro ser judío, y a veces hasta, bueno, y a mí en mi desarrollo personal y familiar, ¿no? ¿Vos sos nieta del Holocausto? En realidad mis abuelos se salvaron por huir de los pogroms, así que en realidad, digamos, soy bisnieta de todo lo que pasó, pero es información que mientras uno no la trabaje se sigue transmitiendo, o mientras estos vacíos se sigan propagando en el tiempo y sumando otros vacíos, no va por ahí. Entonces también por eso la necesidad de trabajar con esta temática, la necesidad de volver y de rever un tema que no es repetitivo jamás, que siempre que se da es porque se tiene que dar así. Entonces que no me parece que haya un exceso de repetición o de memoria, sino que si la hay es por necesidad. Tu obra está llena de vacíos, de silencios en los dibujos. ¿Hay una búsqueda obsesiva de una respuesta, de un encuentro con esa historia? Hay una parte obsesiva de mi trabajo que sí tiene que ver con esta repetición y con el intentar entender algo que no puedo entender. Entonces también por eso el lenguaje, la plástica, que viene más desde el lugar de lo simbólico, de la relación con un material que tiene su distancia con los hechos, porque trabajando con estas fotos no es que yo me ponga en la guerra, o no es que yo jamás voy a entender cosas, pero sí me permite desde mi lugar, desde mi presente, poder establecer una relación con todo ese material. No sé si decir entender, porque uno nunca va a lograr entender lo que no vivió, pero sí por lo menos poder seguir gestionando y completar estos vacíos de alguna forma. Es muy importante lo que Eliane está diciendo. Entrenza y en lazos con el mundo contemporáneo, con hechos y con pensadores, porque podemos hablar, y creo que es lo que importa, de la resolución plástica que tiene la obra de Eliane desde su interioridad, y un tema que trata, que es propio y colectivo, pero la trasciende. ¿En qué sentido? Aunque no le importe, porque está trabajándose en todo caso. El que está en un paralelo humano a esa historia, la hace propia. Porque parte de la naturaleza humana son estos pujos de violencia. A mí me impresiona mucho esta carbonilla, y me impresiona además los silencios y la síntesis. Y además me hace acordar al monigote a Barradas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está mal? No, en absoluto. A ver, que en la construcción de lo que uno es, y también las cosas no surgen de la nada, y uno de hecho no surge de la nada, ¿no? Viene de sus padres, de sus abuelos, y lo mismo pasa son construcciones culturales, y todo eso yo creo que se ve reflejado en la obra. Y yo me crié en Uruguay, me crié mirando Barradas, me crié mirando Petro Naviera, me crié con la fiebre amarilla que está abajo. Entonces, y yo creo que también vuelven a hacer eco muchos años después, incluso en
volviendo al museo físicamente, ¿no? Empezando desde chiquitita en los pisos de más abajo y volver al segundo piso del museo. Y sin duda que todo eso, más allá de que uno quiera o no, es lo que uno hace, el arte que puede y que necesita hacer, ¿no? Y ese arte que uno puede está en base a lo que uno también es y cómo uno se construyó y se fue construyendo y se va a ir construyendo en el futuro. Entonces, sin duda que hay influencia de un montón de artistas, tanto nacionales como internacionales, y también influencia de una guerra y de muchas guerras. También en la muestra, incluso las imágenes utilizadas de base no son solo imágenes que refieren al holocausto judío, sino que hay imágenes de otras guerras que también ocurrieron en el siglo XX. Entonces sí, hay sin duda que hay una influencia. Yo creo que uno también como artista se vuelve permeable a una época, ¿no? A un contexto en particular. Entonces sin duda que mi obra también tiene el contexto del cual yo surjo. ¿Cuántas obras hay acá en esta pared? Hay 83 que son parte de una selección, 83 también por necesidad de montaje, y que son parte de una colección de dibujos que son 450 en realidad, y que bueno, en el trabajo curatorial fue el decidir y acotar esa selección. ¿Esto es carbonilla? Sí, lápiz en realidad. Grafito puro 9B, es un solo lápiz. Un solo lápiz. Un solo lápiz. Con distintas intensidades. Correcto.